El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, marcó una cifra histórica que tiene desde sus registros. En 2022 se alcanzaron las 151 adopciones. Esto es un 21% más que las que se registraron en el año 2021, que fueron 125. Pero además de esta cifra récord en adopciones en el año 2022, también creció el número de inscriptos para adoptar. En 111 casos adoptaron parejas de distinto sexo, en 9 del mismo sexo y en 31 casos fueron hogares monoparentales. Luego de Montevideo, el departamento de Salto fue el que también registró mayor registro de adopciones. Estas cifras son muy auspiciosas para el presidente del INAU, Pablo Abdala, quien ya lo ha dicho en varias notas de prensa, pero se encuentra en línea con nosotros y vamos a tratar de profundizar un poco más en lo que son estas cifras y también en otros temas vinculados al INAU. Pablo Abdala, muy buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, muy buenos días, es un gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, Abdala, ¿qué representan para el INAU estas cifras que se dieron a conocer hace poco, donde se marca un récord histórico en lo que tiene que ver con la historia del INAU en materia de adopciones? Bueno, efectivamente, representan lo que usted misma señalaba, es decir, representan un conjunto de datos y de indicadores muy auspiciosos, muy alentadores, que a nuestro juicio confirman que estamos en un proceso virtuoso, en un proceso positivo, desde el punto de vista, lo definiría con pocas palabras, de haber logrado combinar o alcanzar un razonable y saludable equilibrio entre dos aspectos que en materia de adopciones no deben faltar a la mesa, que son, por un lado, las garantías, que siempre hay que preservarlas y que siempre tienen que aparecer en todo proceso de adopción, porque las decisiones vinculadas con la declaración de adoptabilidad de un niño, con la inserción provisoria de un niño en una familia adoptiva, son decisiones que adopta el INAU con la justicia y que son de enorme significación y que hay que tomarlas con certeza, por eso es que las garantías para no fallar son fundamentales, pero al mismo tiempo es necesario combinar ese factor de las imprescindibles garantías que tiene que ver con el factor eficiencia, es decir, el manejo de los tiempos, la administración de los tiempos y las respuestas en el proceso de adopción, no a las familias que quieren adoptar, sino a los niños que están esperando la oportunidad y inclusive que exhiben la necesidad de integrarse a una familia adoptiva. Bueno, esa eficiencia también resulta necesaria. Y al final del día termina siendo también un aspecto que puede llegar a vulnerar o afectar las garantías o los derechos de esos niños y básicamente el derecho a vivir en familia, porque en la medida en que el tiempo pase y que el proceso de adopción o que el régimen de las adopciones no dé respuestas en tiempo y forma, bueno, las posibilidades o la oportunidad de que un niño que ha sido declarado en adoptabilidad sea efectivamente incorporado a una familia adoptiva, son posibilidades que se van debilitando hasta que terminan por desaparecer, porque está claro que las familias adoptivas, esa es información que maneja el INAU, es la evidencia que hemos recogido, fundamentalmente aspiran a incorporar niños pequeños, aspiran a adoptar niños que están en la franja de la primera infancia, de 0 a 3, ya a partir de los 4 o 5 años las cosas empiezan a complicar, lo dicen claramente las estadísticas correspondientes al año 2022 y a los años anteriores también. Por eso es que, reitero, tenemos que, y lo estamos logrando paulatinamente, ser muy inteligentes en cuanto a combinar los dos factores de una manera saludable y razonable y sensata. Exactamente, Abdala, según una crónica recogida por el diario El País, y se consideran las edades de los niños, niñas y adolescentes que fueron dados en adopción, 78 fueron del sexo femenino y 73 masculinos. Y entre ellos, 71 de las 151 adopciones fueron en niños y niñas de entre 0 y 2 años, 61 entre 3 y 6 y unos 11 de 8 en adelante. Esto significa que en realidad hay una dificultad allí cuando los niños pasan esta primera franja de lo que es la primera infancia para conseguir justamente ser incorporados a un núcleo familiar. Exactamente, ese es un dato o una debilidad, podemos ponerlo en esos términos, que es histórica en el sistema, porque precisamente, bueno, la dificultad mayor acontece a partir de los 5 años y por supuesto se profundiza a partir de los 8, los 9 y los 10 años en adelante, cuando los niños crecen y se vuelven preadolescentes y por supuesto también cuando ya ingresan definitivamente a la etapa de la adolescencia. Bueno, quienes a esa altura no
pudimos o no tuvimos éxito en vincularlos o en insertarlos con una familia adoptiva y por lo tanto ser exitosos en el proceso de adopción, difícilmente lo seamos después, y prácticamente la consecuencia o el resultado de eso es que esos adolescentes o esos niños ya devenidos adolescentes van a transcurrir, si no tienen ningún referente afectivo fuera del sistema, los días que le quedan como adolescentes y hasta los 18 años vinculados al INAU y viviendo en residencias del INAU o por lo menos institucionalizados. Y eso en sí mismo no es malo en cuanto a que obviamente van a estar bien atendidos y bien cuidados y van a tener sus derechos básicos debidamente garantidos. Pero está claro que hablábamos hoy del derecho a vivir en familia, que es un derecho fundamental y que sin duda es una diferencia o un adicional que el Estado no puede proporcionar, por mejor que sea la atención en los centros del INAU. Bueno, ese aspecto o esa carencia será una carencia que no podremos resolver en la vida y en la situación de ese adolescente. Y en eso yo creo que está fundamentalmente centrado el desafío de poder revertir esta realidad. Nosotros estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, muy satisfechos con las cifras que comentamos al principio, pero no dejamos de reconocer este aspecto como un aspecto que por supuesto preocupa y nos ocupa. Nosotros para eso estamos haciendo cosas. En el mes de octubre iniciamos una campaña, que fue una campaña de sensibilización, y es un camino que implica ir dando pasos para tratar de precisamente de persuadir hasta donde se pueda a las familias adoptivas de la posibilidad de incorporar niños más grandes. Todavía no estamos viendo los resultados, obviamente, y no los estamos viendo porque, bueno, empezamos, repito, con este trabajo específico e intenso en el mes de octubre. Si bien los números que estamos analizando son del 2022 y obviamente estamos hablando de una campaña que tiene apenas unos pocos meses, sí lo que podemos señalar como un elemento alentador es que hay decenas de familias que a partir de que nosotros iniciáramos ese camino y habilitáramos nuevas vías de comunicación, se han puesto en contacto con nosotros, han realizado entrevistas con el INAU, pensando o analizando o informándose sobre la alternativa de incorporar niños más grandes, porque lo que INAU quiere transmitir con todo esto, y los técnicos del área de adopciones están en condiciones de hacerlo, es que más allá de esa reticencia que las familias tienen inicialmente con relación a los niños más grandes, cuando sin embargo las adopciones se concretan o los procesos de adopción implican la vinculación de un niño preadolescente o adolescente con una familia adoptiva, en todos los casos o en la enorme mayoría de los casos esas terminan siendo experiencias exitosas. Yo entiendo o nosotros entendemos que es hasta comprensible que muchas veces las familias tengan dudas o vacilen en cuanto a qué es lo que puede llegar a ocurrir con relación a un niño que bueno, que yo no tuve la oportunidad de incorporarlo recién nacido y que ya era consciente de su realidad y que sabe desde el inicio que yo no soy ni su padre ni su madre. Bueno, sin embargo, la experiencia lo que indica es que esos niños, igual que los otros, igual que todos los niños, en su anhelo por poder tener la chance de vivir y de crecer en una familia, no desaprovechan esa oportunidad y por eso las experiencias terminan siendo felices y satisfactorias para unos y para otros, para los niños y para la familia. Bien, ¿cuánto es, Abdala, el tiempo promedio que tiene hoy una familia de espera después de que se inscribe o accede a una primera entrevista donde manifiesta su interés por adoptar a un niño? Bueno, el proceso de adopción no es un proceso lineal, tiene distintas etapas y se desarrolla en distintos planos, porque algunas de esas actividades o de esas etapas se cumplen en el INAU, por ejemplo, una fundamental y central en todo esto, que es el proceso de valoración. Eso es tarea del INAU, de valoración de las familias. Allí hay un plazo muy concreto, que es un plazo legal, que a nosotros nos llevó mucho esfuerzo poder cumplir con él, porque veníamos con un atraso muy grande, es un plazo de 18 meses como máximo que establece la ley, y que estamos cumpliendo en la actualidad, pero cuando empezamos hace 2 años y medio, había un atraso de 3 y 4 años en la valoración de las familias. Ese es un plazo que está establecido en la ley, que se está cumpliendo y que es una etapa fundamental en todo esto, pero no es la única. Hay otras instancias que se cumplen también en la justicia, empezando por la condición de adoptabilidad que yo dije antes, y después el trámite o la instancia judicial de la adopción plena, que también ahí ha habido un acortamiento porque la ley de urgente consideración unificó
dos procesos que antes se tramitaban por separado, la separación definitiva de la familia biológica y la adopción plena, ahora se tramitan en una sola instancia, y eso ha permitido, por lo tanto, un acortamiento de los tiempos judiciales. Y hay, si se quiere, una etapa intermedia que se cumple en el INAU y se cumple en el ámbito mismo de las familias, que es la etapa que se conoce como de integración y seguimiento. O sea, esas familias que fueron valoradas en 18 meses y que se inscribieron en el registro, quedaron inscritas en el registro, quedaron prontas para adoptar, después hay una etapa que no tiene un plazo regulado, porque no depende de plazos, depende de oportunidades, que es ya la de la vinculación final entre esa familia adoptiva que está pronta para adoptar y el niño que está con la condición de adoptabilidad. Y allí es inestimable cuánto tiempo puede demorar esa definición. Puede ser automática, cuando de pronto ya incluso hay un conocimiento anterior del niño por parte de la familia, o cuando está claro que hay una clara compatibilidad entre las características de uno y otro, de acuerdo al trabajo de los técnicos del Departamento de Adopciones, o eventualmente puede tomar un poco más de tiempo, porque allí hay una decisión muy importante, que es, como decimos siempre, encontrar a la familia indicada para las características y los antecedentes de cada niño. No el niño indicado para la familia, sino la familia indicada para el niño. Cuando eso se logra y se produce esa inserción provisoria o esa integración inicial, ahí se abre una etapa de 1 año de seguimiento, pero ya ese niño está viviendo con su familia adoptiva, con sus padres adoptivos, y hay un seguimiento de 1 año por parte del INAU a los efectos de confirmar y corroborar que todo marcha bien, como por suerte ocurre, porque eso tiene que ver con lo de las garantías que decíamos hoy, en la enorme mayoría de los casos donde por suerte se trabaja para que todo marche bien y para que no sea necesario una marcha atrás o un retroceso, que eso sería, por supuesto, muy frustrante, sobre todo para los niños que sufren fundamentalmente un segundo trauma de esa segunda ruptura que se agregaría a la ruptura original con la familia biológica. Exacto. Abdala, en base a todos estos datos que venimos manejando desde el inicio del reportaje, y ¿con qué expectativas tienen para el año 2023? La expectativa para el 2023 es muy sencilla y muy fácil de explicar. Nosotros aspiramos a avanzar en el camino que nos hemos trazado y que estamos transitando. Tan sencillamente como eso. O sea, por supuesto que nosotros no consideramos que estas cifras que demuestran una mejora sean definitivas ni cosa que se le parezca. Nunca se alcanza en esto, digamos, la meta final, porque no la hay. Siempre se puede ser mejores. Siempre hay niños que están demandando o necesitando una familia a la que incorporarse. Por lo tanto, si usted me dijera, como me lo está diciendo, bueno, ¿cuál es el objetivo que a mí me gustaría que INAU alcanzara en esta materia en el 2023? Y bueno, que tengamos un número de integraciones y de adopciones mayor a las 151 que tuvimos en el año 2022, y a que logremos, por lo tanto, que la eficiencia sea mayor, y a que más niños puedan vivir en familia, y que más niños puedan vivir más rápidamente en familia. Y en ese contexto inscribo lo que decíamos antes, que también hayamos logrado de que aquellos niños que ya crecieron o que ya superaron determinadas barreras, como decíamos también antes, la de los 5 y la de los 10 años, puedan también tener su oportunidad. Bien, Abdala, le cambio brevemente de tema por algo más de coyuntura, porque en los últimos días se conoció la historia de un niño que debió ser internado en el Hospital Pereira Rosell porque había consumido drogas mientras estaba allí en su casa viviendo con sus papás. Si bien el INAU obviamente tomó medidas sobre este asunto, un dato muy relevante que usted deslizó en algunas notas periodísticas que le hicieron fue que en realidad este caso no ha sido el único, y que se suele dar durante el año varios casos de niños que deben ser internados en el Pereira Rosell por el consumo de sustancias que están allí al alcance como de su mano. ¿Cuáles son los mecanismos que dispara INAU a partir de que se entera de que hay un niño internado, por ejemplo, en el Hospital Pereira Rosell con este tipo de problemas? Bueno, cuando estas situaciones acontecen, que son por supuesto dramáticas e impactantes, porque que un niño tan chiquito, que un niño recién nacido o que está en la etapa de la primera infancia, tenga que sufrir la ingesta de una sustancia como la cocaína u otras,
realmente nos debe llevar a la reflexión y nos debe preocupar y preocupar mucho. En estos casos, obviamente, cuando INAU es notificado de situaciones de estas características por parte del sistema de salud o por parte de la justicia, porque eventualmente llega primero a conocimiento del fiscal o del juez y a nosotros se nos convoca para hacernos cargo, bueno, obviamente allí actuamos en términos de definir la mejor estrategia y la mejor solución para darle a ese niño la mayor contención y para que pueda, por lo tanto, superar esta situación lo más rápidamente posible en la medida en que logre superarla inicialmente por el impacto y por el riesgo de vida que obviamente representa para un niño la circunstancia de ingerir cocaína o una sustancia similar. En este caso los impactos fueron más leves o por lo menos no tan gravosos, más allá del drama que no deja de serlo, que siempre esto representa, que en instancias anteriores. El año pasado tuvimos un caso donde hubo un niño que estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte, ingresado en el CTI durante un tiempo prolongado y que finalmente logró sobrevivir. En este caso, repito, bueno, la internación fue por un tiempo mucho menor, no tuvo convulsiones, por lo que a mí se me dice, y el impacto parecería no haber sido de magnitud. Pero eso no minimiza, por cierto, ni explica, ni debe hacernos bajar la guardia de que estas cosas no pueden suceder. Por lo tanto, lo que definimos, repito, en cada instancia es cuál es la mejor manera de que el niño no sea víctima nuevamente de una situación de estas características. Hay que sacarlo del entorno en el que se encontraba, en este caso ya lo hemos hecho. El niño estaba en una zona muy complicada, en un barrio o en un entorno familiar y comunitario donde la presencia del consumo problemático era una constante. Ahora está en otro lugar de Montevideo, está a cargo de su madre, que no fue responsable en este caso, ella no es consumidora y por lo tanto se entendió que debía seguir con la madre, pero no solo con la madre, porque la madre igual tiene una serie de debilidades que implican la necesidad de darle apoyo y por eso están con el padre de ella, con el abuelo materno del niño, en una zona distinta y con acompañamiento del INAU a los efectos de reforzar los cuidados, de mejorar la contención y de lograr los objetivos que yo venía comentando. Bien, ahora sí, Abdala, para no quitarle más tiempo, le hago la última consulta, que es sobre este centro que tiene previsto abrir INAU. Se espera que esté justamente funcionando en los primeros meses de este 2023, que está destinado a recibir víctimas que son víctimas de explotación sexual. ¿Cómo se llegó a la conformación de ese centro y lugar para cuántas personas va a albergar? Este es un proyecto que se definió en función de una necesidad, de una carencia que a nosotros nos transmitieron los técnicos y los responsables del área programática de INAU. La explotación sexual sin duda es un problema muy serio que viene creciendo en todo el mundo y también en nuestro país, y la explotación sexual particularmente de niños y de adolescentes mujeres, que mayoritariamente son las principales víctimas, las adolescentes del sexo femenino, como todos sabemos. Y bueno, y obviamente tenemos que, por un lado, crear conciencia, sensibilizar, porque este es un tema que tenemos que enfrentar y combatir entre todos, pero al mismo tiempo tenemos que mejorar la respuesta y los dispositivos para la atención y para la contención de las víctimas cuando estas cosas ocurren. Y en ese sentido, esa carencia que a mí se me señaló que existía y que aspiramos a llenar o a superar con esta decisión, tenía que ver con la atención de las adolescentes en la etapa inmediatamente posterior a que se detecta la situación de explotación, cuando obviamente están sufriendo digamos, de manera candente y de manera intensa el daño emocional, cuando no también el daño físico, por supuesto, que surge de esa realidad, y no teníamos, como no tenemos todavía, pero aspiramos a tener a partir de este proyecto, un hogar, un ámbito, una residencia, un centro, donde esas víctimas pudieran estar contenidas, protegidas en la etapa inmediatamente posterior, repito, a la etapa en la que se produjeron los hechos, a los efectos de que no sufran la revictimización, a los efectos de que si no tienen contención familiar, no tengan que ser derivadas a un hogar del INAU donde hay otras adolescentes que están allí por otra realidad
que no tiene nada que ver con la explotación sexual, porque esa convivencia no sería buena ni para unas ni para otras. Y el propósito es entonces que en ese centro de breve estadía no solo tengan protección, sino que además allí estén más contenidas durante un periodo, repito, inicial. La idea no es que estén allí para siempre, porque eso si no sí sería discriminarlas o estigmatizarlas, pero sí para trabajar en esa primera fase, en esa primera etapa. Estamos hablando de un proyecto que va a tener un cupo de 20 adolescentes en principio, pero esto por supuesto es elástico. Algunas podrán ser atendidas en contexto cuando eventualmente haya un referente familiar, un padre, una madre, un abuelo, un tío o tía que esté en condiciones de cuidarlas, de hacerse cargo de ellas con acompañamiento del INAU. Cuando eso no ocurra, ingresarán a residencia y por lo tanto serán atendidas directamente por el INAU o por los técnicos del INAU, por los equipos del INAU en ese centro. Y el propósito, repito, es que sea por un plazo máximo de 6 meses, se puso en el pliego a los efectos de tener una estimación para realizar ese trabajo o esa estrategia de reparación del daño que hay que practicar en la etapa inicial, como yo decía recién, para que lo más pronto posible esa víctima deje de ser víctima, que no lo deja nunca de ser definitivamente, pero pueda superar el drama que le tocó vivir, estabilizarse, volver a la rutina, volver a la educación formal, volver a la vida normal que una joven o un adolescente, como cualquier otro adolescente, tiene derecho a tener y a experimentar y a vivir. Bien, Abdala, ¿los fondos para la creación de este centro van a salir justamente de lo que es el presupuesto de INAU o tiene la ayuda de otras organizaciones que puedan de alguna manera colaborar para que comience a funcionar este centro? No, esto lo financia el presupuesto del INAU. No va a ser de gestión directa. Para eso hemos hecho un llamado, hemos recibido ofertas, vamos a firmar un convenio con una organización de las que se han presentado, que será la que lo gestione, con el financiamiento del INAU, que repito, se imputa ese financiamiento a nuestro presupuesto, y por supuesto como ocurre con todos los proyectos que se hacen por convenio, con la supervisión, el control, por supuesto, financiero y operativo, pero también la supervisión técnica y programática de los supervisores del INAU, como es de estilo, porque se entiende que es el mejor modelo, la mejor solución para poder alcanzar los objetivos que yo estaba describiendo. Muy bien. Pablo Abdala, presidente del INAU, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en Otra Mañana con nosotros. No, gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental 770 AM.